El revólver temblaba en las manos de Elena mientras apuntaba al sheriff que había matado a su hermano 3 días atrás. Las llamas del salón ardían a sus espaldas, iluminando su vestido manchado de sangre y ceniza. «Pensé que me amarías lo suficiente para huir conmigo», murmuró al ver entrar a Jake por la puerta trasera, su insignia de diputado brillando bajo la luz dorada del incendio. El lawman levantó las manos, pero sus ojos no mostraban sorpresa, sino una extraña mezcla de dolor y comprensión. «Elena, suelta el arma. Todavía podemos arreglar esto». Ella rió con amargura, manteniendo la mira fija en el sheriff corrupto que yacía inconsciente contra la barra del bar. ¿Arreglar qué, Jake? ¿Mi venganza o tu conciencia? La historia había comenzado esa misma mañana, cuando Jake Morrison llegó a Esperanza Creek con una propuesta de matrimonio y un anillo de plata que había pertenecido a su madre. Elena Vázquez lo recibió en el porche de la casa que compartía con su hermano menor, Miguel, secándose las manos en el delantal mientras observaba al diputado desmontar de su caballo. 3 años esperando este momento, había dicho Jake, arrodillándose sobre la madera desgastada. «Cásate conmigo, Elena. Podemos construir algo bueno en esta tierra maldita». Pero ella había negado con la cabeza, sus ojos negros fijos en el horizonte polvoriento. «Esta es mi última noche aquí, Jake, con o sin tu anillo». Sus palabras cortaron el aire como una navaja, dejando al hombre confundido y herido. Elena no podía explicarle entonces lo que sabía, que Miguel había descubierto algo terrible sobre el sheriff Dalton y los robos de ganado que asolaban el territorio. Miguel Vázquez tenía apenas 19 años, pero poseía la astucia de un rastreador nato. Durante semanas había seguido las huellas que llevaban desde los ranchos saqueados hasta las tierras baldías del norte, donde supuestamente operaba una banda de cuatreros mexicanos. Lo que encontró fue muy diferente. Un campamento lleno de hombres blancos, vestidos con uniformes del ejército, dirigidos por alguien que conocía demasiado bien los movimientos de los ganaderos locales. La noche anterior, Miguel había regresado a casa con una bolsa de cuero llena de evidencias. Cartas firmadas con el sello del sheriff, monedas marcadas con números de serie que correspondían al banco de Esperanza Creek y un mapa detallado que mostraba las rutas de escape hacia la frontera. «Hermana», había susurrado mientras escondían todo bajo las tablas sueltas del suelo. «Dalton no solo protege a los ladrones, él es quien los dirige». Elena había pasado esa última noche despierta, mirando dormir a su hermano mientras planeaba su huida del pueblo. Al amanecer, Miguel montaría hacia la capital del territorio para entregar las pruebas al marshal federal. Ella lo seguiría por la tarde, después de vender discretamente sus pocas posesiones. Pero cuando Jake llegó con su propuesta, Elena supo que sus planes se incomplicarían. «No puedo explicarte ahora», le había dicho Elena a Jake esa mañana, guardando el anillo en el bolsillo de su falda. «Pero si realmente me amas, confía en mí hasta mañana». Jake había sentido, aunque la confusión marcaba surcos profundos en su rostro curtido por el sol del desierto. «Está bien, Elena, esperaré todas las mañanas que hagan falta». Sus palabras resonaron como una promesa que ella sabía no podría cumplir. Miguel partió al alba, montando a Estrella, su yegua Pinta, con las alforjas cargadas de provisiones para 3 días. Elena lo vio alejarse desde la ventana de la cocina, sus manos apretando una taza de café que se enfriaba lentamente. «Cuídate, hermanito», murmuró a la distancia creciente entre ellos. No sabía que sería la última vez que lo vería con vida. El mediodía trajo consigo un calor abrasador y la llegada inesperada del sheriff Dalton, acompañado de 2 hombres que Elena no reconoció. Llevaban bandanas rojas atadas al cuello y spurs mexicanas que
Repiqueteaban contra los estribos con cada paso de sus caballos. «Señorita Vázquez», saludó Dalton, tocando el borde de su sombrero con una sonrisa que no llegaba a sus ojos grises. «¿Dónde está su hermano? Necesito hacerle unas preguntas sobre unos asuntos del territorio». Elena sintió cómo el miedo le erizaba la piel, pero mantuvo la voz firme. «Miguel fue a visitar a nuestro tío en San Rafael. Regresará en una semana». Era una mentira peligrosa, pero la única que se le ocurrió en ese momento. Dalton estudió su rostro durante largos segundos, como si pudiera leer sus pensamientos. «Qué lástima», murmuró finalmente. «Esperaba que pudiera ayudarnos a identificar a unos bandidos que han estado robando ganado por estos rumbos». Los dos hombres intercambiaron miradas significativas, y Elena notó cómo uno de ellos llevaba la mano instintivamente hacia la culata de su pistola. «Si lo ven», continuó Dalton, «díganle que lo estaremos esperando en el pueblo. Es importante que colabore con la justicia». La palabra justicia sonó venenosa en sus labios. Después de que se marcharan, Elena corrió hacia el escondite bajo las tablas del suelo. Todo estaba en su lugar, las cartas, las monedas, el mapa. Pero ahora sabía que Miguel estaba en peligro mortal. Si Dalton sospechaba algo, enviaría hombres para interceptarlo en el camino a la capital. Tenía que advertir a su hermano antes de que fuera demasiado tarde. Elena ensilló a Canela, su yegua castaña, y partió siguiendo la ruta que Miguel había tomado esa mañana. El rastro era fácil de seguir para alguien que había crecido rastreando animales perdidos en el desierto. Las huellas de Estrella llevaban hacia el norte, bordeando las colinas rocosas que marcaban los límites del condado. Elena cabalgó durante horas bajo el sol inclemente, deteniéndose solo para dar agua a su montura en los pozos naturales que conocía desde la infancia. Fue al atardecer cuando encontró a Estrella pastando sola junto a un arroyo seco. La silla seguía en 1900, su lugar, pero no había rastro de Miguel. Elena desmontó y examinó el suelo con cuidado. Las huellas contaban una historia brutal. Varios jinetes habían rodeado a su hermano. Había habido una pelea, y después, nada, como si Miguel hubiera desaparecido en el aire. «¡Miguel!», gritó Elena hacia las colinas, que se alzaban como gigantes silenciosos a su alrededor. Su voz se perdió en el eco, regresando vacía y desesperada. Siguió las huellas de los otros caballos durante otra hora, hasta que la oscuridad la obligó a detenerse. Acampó esa noche junto a una formación rocosa, manteniendo un pequeño fuego y escuchando cada sonido del desierto nocturno. Al amanecer del segundo día, Elena encontró lo que más temía. En un barranco poco profundo, medio oculto entre los matorrales espinosos, yacía el cuerpo de Miguel. Había recibido un tiro en el pecho, pero sus ojos abiertos miraban al cielo con una expresión de sorpresa más que de dolor. Elena se arrodilló junto a él, sintiendo cómo algo se quebraba para siempre en su interior. «Te prometí que estarías a salvo», susurró mientras le cerraba los párpados. «Te fallé, hermanito». Sus lágrimas cayeron sobre la camisa manchada de sangre de Miguel, mezclándose con la tierra roja del desierto. Pero cuando registró sus bolsillos buscando alguna pista, descubrió que las alforjas habían desaparecido. Dalton tenía ahora todas las pruebas. Elena pasó el resto del día cavando una tumba entre las rocas, marcándola con una cruz hecha de ramas secas de mezquite. Mientras trabajaba, su dolor se transformaba lentamente en algo más peligroso, una sed de venganza que ardía en sus venas como fuego líquido. Miguel había muerto porque se había atrevido a desafiar la corrupción. Ahora ella terminaría lo que él había empezado. Esa tarde, Elena regresó a Esperanza Creek
con un plan que había germinado en su mente durante las horas solitarias junto a la tumba de su hermano. No iría directamente a las autoridades federales. Dalton tenía demasiadas conexiones y podría hacer desaparecer las evidencias antes de que llegara cualquier ayuda. Necesitaba recuperar las pruebas primero, y para eso tendría que jugar un juego más peligroso. Jake la esperaba en el porche cuando llegó, su rostro marcado por la preocupación. «Elena, ¿dónde has estado? Te busqué toda la noche». Ella desmontó lentamente, cada movimiento calculado para ocultar el torbellino de emociones que rugía en su interior. «Mi hermano está muerto», dijo con una voz tan plana que sonó casi inhumana. «Dalton lo mató». El diputado se quedó inmóvil, como si las palabras fueran balas que acabaran de impactarlo. «¿Qué estás diciendo? Elena, el sheriff Dalton es que Jake, un hombre honrado, un servidor de la justicia». La amargura en su voz cortó el aire entre ellos. Miguel descubrió que Dalton dirige la banda de cuatreros que ha estado robando ganado. Lo mató para silenciarlo. Jake negó con la cabeza, su lealtad al sistema luchando contra el amor que sentía por Elena. Tiene que haber una explicación. Dalton lleva 15 años manteniendo la paz en este territorio. Elena lo miró con una mezcla de compasión y desesperación. «Entonces has estado sirviendo a un asesino durante todo este tiempo, Jake. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto?». Esa noche, Elena se vistió con el traje negro que había guardado para el funeral de su padre 3 años atrás. Se trenzó el cabello hacia atrás y se ciñó el cinturón de cuero que había pertenecido a Miguel, con la pistola Colt 45 que él le había enseñado a usar. En el espejo agrietado de su habitación vio el rostro de una mujer que ya no reconocía, pálida como la luna, con ojos que ardían como carbones encendidos. El plan era simple pero arriesgado. Sabía que Dalton guardaba documentos importantes en la caja fuerte de su oficina, detrás del mapa de territorio que colgaba de la pared norte. Las evidencias que Miguel había recopilado seguramente estarían allí, junto con otros secretos que el sheriff corrupto prefería mantener ocultos. Elena entraría durante la noche, recuperaría las pruebas y después haría que Dalton pagara por la muerte de su hermano. Jake llegó poco antes de la medianoche, montando su caballo ruano con la cautela de un hombre que luchaba contra sus propios instintos. «No puedo dejar que hagas esto sola», le dijo cuando Elena salió a recibirlo. «Si Dalton realmente mató a Miguel, merece enfrentar la justicia, pero tiene que ser de la manera correcta». Elena sonrió con tristeza, sabiendo que ya habían cruzado la línea donde la manera correcta tenía algún significado. «La única justicia que Miguel va a recibir es la que yo le dé», respondió mientras montaba a Canela. «Puedes ayudarme o puedes apartarte, Jake, pero no vas a detenerme». El diputado la siguió en silencio, su mano descansando inconscientemente sobre la culata de su arma reglamentaria. Elena sabía que, llegado el momento, Jake tendría que elegir entre sus principios y su amor por ella. La oficina del sheriff se encontraba en el segundo piso del edificio municipal, justo encima de las celdas donde Dalton encerraba a los borrachos y vagabundos. Elena y Jake dejaron sus caballos atados detrás de la iglesia y se acercaron por el callejón que corría paralelo a la calle principal. Las ventanas del pueblo dormían en la oscuridad, excepto por el resplandor mortecino que se filtraba desde el salón donde algunos jugadores empedernidos continuaban sus partidas de póker. Elena forzó la cerradura de la puerta trasera con una horquilla que había aprendido a usar durante los años duros que siguieron a la muerte de sus padres. Jake montaba guardia, sus ojos escaneando nerviosamente las sombras que se alargaban bajo la luz de la luna menguante. «Date prisa»,
murmuró cuando Elena logró abrir la puerta. «No me gusta nada de esto». Dentro de la oficina, Elena encendió una pequeña lámpara de aceite y se dirigió directamente hacia el mapa del territorio. Sus dedos tantearon los bordes hasta encontrar el mecanismo oculto que Miguel le había descrito. Con un clic suave, una sección de la pared se deslizó hacia un lado, revelando una caja fuerte de acero negro. Elena maldijo en voz baja. Necesitaría la combinación. Fue entonces cuando escuchó los pasos en la escalera. «Parece que tenemos visitantes nocturnos», dijo la voz de Dalton desde el umbral, su silueta recortada contra la luz que subía desde la planta baja. Llevaba su pistola desenfundada, pero apuntando hacia el suelo, como un hombre confiado en su superioridad. «Diputado Morrison, esto es muy decepcionante. Creí que tenía más sentido común». Jake levantó las manos lentamente, pero sus ojos permanecieron fijos en Elena. «Sheriff, podemos explicar esto. Elena cree que usted tuvo algo que ver con la muerte de su hermano». Dalton rió con una risa seca como hojas muertas. «¿Cree? Oh, muchacho, ella sabe exactamente lo que pasó. Su hermanito era demasiado curioso para su propio bien». Elena se irguió, la lámpara de aceite temblando en su mano izquierda, mientras la derecha se movía instintivamente hacia su pistola. «Asesino», escupió con voz ronca. Miguel solo quería hacer lo correcto. Dalton la estudió con los ojos de un depredador evaluando a su presa. «Lo correcto», repitió, saboreando las palabras. «¿Sabes lo que es correcto en este territorio, niña? Sobrevivir. Y tu hermano no fue lo suficientemente inteligente para entender esa lección». «Él tenía pruebas», continuó Elena, dando un paso hacia la caja fuerte abierta. «Cartas con tu sello, dinero marcado, mapas que mostraban las rutas de los robos. Todo está ahí dentro, ¿verdad?» Dalton asintió con una sonrisa que helaba la sangre. «Todo está ahí, efectivamente, junto con otros documentos que podrían interesarte. Por ejemplo, los reportes que muestran cómo tu querido Jake, aquí presente, ha estado recibiendo una parte de las ganancias durante los últimos 6 meses». El mundo se tambaleó bajo los pies de Elena. Se volvió hacia Jake, buscando en su rostro alguna negación, alguna señal de que Dalton mentía. Pero lo que vio fue culpa pura grabada en cada línea de su cara. «Elena, comenzó Jake, pero las palabras murieron en sus labios. Al principio no sabía de dónde venía el dinero extra. Dalton dijo que era un bono por mantener la paz en el territorio». «¿Cuándo lo supiste?», preguntó Elena con una voz que apenas se alzaba sobre un susurro. Jake bajó la mirada hacia sus botas. «Hace 3 semanas, cuando Dalton me pidió que desviara a los Rangers federales que venían a investigar los robos. Les dije que habían capturado a la banda en el condado vecino». Elena sintió cómo algo se desgarraba en su pecho, una herida que no podría sanar jamás. «Y aún así viniste a pedirme matrimonio». Elena rió con una carcajada amarga que sonó como cristal quebrándose. «Pensabas que podríamos construir una vida feliz sobre la sangre de mi hermano». Jake dio un paso hacia ella, pero Elena retrocedió como si él fuera un víbora, venenosa. «Elena, puedo arreglar esto. Podemos ir a las autoridades federales, confesar todo». «Ya es demasiado tarde para confesiones», interrumpió Dalton, alzando su pistola hasta apuntarla directamente al pecho de Elena. «La señorita Vázquez sabe demasiado, y tú, Jake, te has vuelto un riesgo demasiado grande. 2 accidentes trágicos en una noche. Los bandidos están volviéndose muy atrevidos últimamente». Elena comprendió entonces que había caminado directamente hacia una trampa. Dalton había querido que viniera esa noche. Había estado esperándola. «Sabías que vendría por las pruebas», dijo lentamente.
Mataste a Miguel esperando que yo hiciera exactamente esto. El sheriff asintió con aprobación. Eres más inteligente que tu hermano, te concedo eso, pero no lo suficiente. La tensión en la habitación era tan espesa que parecía asfixiarlos. Elena podía escuchar los latidos de su propio corazón martillando contra sus costillas. Jake permanecía inmóvil, dividido entre la lealtad a su Butch y el amor que sentía por la mujer que había traicionado sin saberlo. Dalton sonreía con la confianza de un hombre que había jugado esta partida muchas veces antes. Fue entonces cuando Elena tomó la decisión que cambiaría todo. En lugar de alcanzar su pistola, levantó la lámpara de aceite y la arrojó con todas sus fuerzas contra el escritorio de madera. El vidrio se hizo pedazos y el aceite se derramó como un río dorado, prendiendo fuego inmediatamente a los papeles y documentos que cubrían la superficie. ¡Maldita loca!, rugió Dalton, disparando hacia donde Elena había estado parada. Pero ella ya se había lanzado hacia un lado, rodando detrás del sofá de cuero mientras las llamas comenzaban a trepar por las cortinas. Jake se abalanzó sobre Dalton, luchando por controlar su arma mientras el humo empezaba a llenar la habitación. Elena aprovechó la confusión para sacar su Colt 45 y apuntar hacia los dos hombres que luchaban. El fuego se extendía rápidamente, alimentado por años de polvo y papeles secos. Pronto toda la oficina sería un infierno. «¡Jake! ¡Apártate!», gritó, pero los dos hombres rodaron por el suelo, demasiado enredados para separarse. El disparo que cambió todo vino del arma de Dalton. Jake se arqueó hacia atrás con un gemido ahogado, llevándose las manos al costado, donde una mancha roja se extendía rápidamente por su camisa. Dalton se incorporó, jadeando, su pistola humeante apuntando ahora hacia Elena. «Debiste huir cuando tuviste la oportunidad», gruñó. Elena no dudó. Su primer disparo alcanzó a Dalton en el hombro, haciéndolo girar como un trompo. El segundo le dio en la pierna, enviándolo de rodillas contra la pared, donde el mapa del territorio se convertía lentamente en cenizas. «Esto es por Miguel», murmuró mientras se acercaba al sheriff herido. Las llamas lamían ahora las vigas del techo, creando una lluvia de chispas doradas. Jake se incorporó con dificultad, presionando su mano contra la herida del costado. «Elena, tenemos que salir de aquí», tosió entre el humo cada vez más espeso. Pero ella mantenía su pistola apuntada hacia Dalton, que la miraba con una mezcla de dolor y rabia impotente. «Aún no», respondió ella. «Primero quiero escucharlo confesar». «¿Confesar qué?», gruñó Dalton, recostado contra la pared, mientras su sangre goteaba sobre los restos chamuscados de documentos. «Que maté a un entrometido que amenazaba nuestro negocio. Que he estado moviendo ganado robado durante 5 años. Que la mitad de los respetables ciudadanos de este pueblo me pagan para hacer la vista gorda». Sus ojos brillaban con malicia, incluso mientras el fuego rugía a su alrededor. Elena se arrodilló frente a él, su pistola ahora presionada contra su frente. «Quiero escucharte decir que mataste a Miguel Vázquez a sangre fría. Quiero que sus últimas palabras sean una confesión». Dalton rió, escupiendo sangre. «Miguel Vázquez murió como un cobarde, suplicando por su vida. Le dije que si se hubiera mantenido callado, su hermana podría haber tenido una vida feliz, casada con mi diputado favorito». La mano de Elena tembló en el gatillo, pero algo la detuvo. Tal vez fue el gemido de dolor que Jake ahogó detrás de ella, o el sonido de sirenas que comenzaba a escucharse en la distancia. Alguien había visto el humo. «No voy a matarte, Dalton», dijo finalmente, bajando el arma. «Voy a dejarte vivir para que enfrentes lo que viene después». Jake logró ponerse de pie, apoyándose en Elena mientras se dirigían hacia la escalera.
Las llamas habían consumido ya la mitad de la oficina, convirtiendo los archivos y pruebas en cenizas inútiles. «¿Por qué no lo mataste?», preguntó Jake mientras bajaban los escalones, su respiración entrecortada por el dolor. «Porque Miguel no habría querido que me convirtiera en lo mismo que él», respondió Elena, aunque una parte de ella se preguntaba si había tomado la decisión correcta. Afuera, medio pueblo se había congregado para ver el edificio municipal ardiendo como una antorcha gigante. El doctor Henderson se acercó corriendo para atender la herida de Jake, mientras Elena permanecía de pie observando las llamas que devoraban años de corrupción y secretos. «¿Qué le pasó al sheriff?», preguntó alguien entre la multitud. «Está adentro», respondió Elena simplemente, inconsciente. Dos hombres del pueblo corrieron hacia el edificio en llamas y sacaron a Dalton arrastrándolo por los brazos. Estaba vivo pero gravemente herido, murmurando incoherencias sobre bandidos, mexicanos y robos de ganado. Elena sabía que sin las pruebas documentales sería muy difícil demostrar su culpabilidad, pero había otros caminos hacia la justicia. El marshal federal llegó 3 días después, atraído por los reportes del incendio y las acusaciones que Elena había enviado por telégrafo. Samuel Curtis era un hombre mayor con bigote canoso y ojos que habían visto demasiadas cosas feas en la frontera. Escuchó el testimonio de Elena con atención, tomando notas en un cuaderno de cuero gastado. Sin las pruebas que su hermano recopiló, será difícil procesar a Dalton, admitió Curtis después de escuchar toda la historia. Pero las heridas de bala sugieren que hubo más que un simple incendio accidental, y hay otros investigadores trabajando en los robos de ganado desde hace meses. Elena asintió, sabiendo que había hecho todo lo que podía por Miguel. Jake se recuperó lentamente de su herida, pero la distancia entre él y Elena se había vuelto un abismo imposible de cruzar. Una tarde, mientras ella empacaba las pocas pertenencias que el fuego no había tocado, él apareció en su puerta con el sombrero en las manos. «¿Todavía te vas?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «Esta es mi última noche aquí», respondió Elena, las mismas palabras que había dicho 3 días atrás, cuando el mundo aún tenía sentido. «No hay nada que me mantenga en este lugar». Jake miró el anillo de plata que seguía en el bolsillo de la falda de ella, visible a través de la tela delgada. «¿Y nosotros?», lo que sentíamos el uno por el otro. Elena se volvió hacia él, con ojos que habían envejecido años en unos pocos días. «Lo que sentíamos murió con Miguel en ese barranco, Jake. Murió cuando descubrí que habías estado tomando dinero manchado de sangre». Él asintió lentamente, comprendiendo que algunas heridas nunca sanan completamente. Esa noche, Elena visitó por última vez la tumba que había cavado para Miguel en las colinas rocosas. Llevó flores silvestres que había recogido cerca del arroyo y una botella de tequila que habían compartido en su último cumpleaños. «Conseguí que confesara, hermanito», murmuró mientras derramaba un poco del líquido dorado sobre la tierra roja. «No es justicia completa, pero es un comienzo». El viento del desierto llevó sus palabras hacia las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo púrpura del atardecer. Elena se quedó allí hasta que la luna llena iluminó las colinas con su luz plateada, sintiendo por primera vez en días algo parecido a la paz. Miguel podía descansar, sabiendo que su muerte no había sido en vano. Al regresar al pueblo, Elena encontró una carta que alguien había deslizado bajo su puerta. El sobre llevaba su nombre escrito con la letra temblorosa de un hombre herido. Adentro, Jake había escrito una confesión completa de su participación en los robos, incluyendo fechas, cantidades y los nombres de otros cómplices en el territorio. Esto debería ayudar al marshal Curtis con su investigación.
decía la nota. «Es lo menos que puedo hacer por Miguel y por ti». Elena dobló la carta cuidadosamente y la guardó en su baúl de viaje junto con las pocas fotografías familiares que había salvado del fuego. Mañana partiría hacia California, donde una prima lejana le había ofrecido trabajo en un rancho cerca de Los Ángeles. Era una oportunidad de empezar de nuevo, lejos de los fantasmas que poblaban cada rincón de Esperanza Creek. La mañana de su partida amaneció clara y fría, con ese viento cortante que anunciaba el cambio de estación. Elena cargó sus pertenencias en el carruaje que la llevaría hasta la estación de tren más cercana, a 2 días de viaje hacia el oeste. El cochero era un hombre mayor llamado Tomás, que había conocido a su padre y se ofrecía a llevarla sin cobrar nada. Mientras Tomás aseguraba las correas del equipaje, Elena echó un último vistazo a la casa donde había crecido. Las paredes de adobe mostraban las cicatrices del tiempo y la violencia reciente, pero también guardaban recuerdos de tardes felices, cuando Miguel y ella eran solo 2 niños jugando bajo el sol del desierto. Cerró la puerta con llave y dejó la copia sobre el umbral. Alguien más necesitaría esa casa algún día. Jake no vino a despedirse, pero Elena vio su silueta observando desde la ventana de la oficina médica donde aún se recuperaba. El doctor Henderson había dicho que la herida sanaría completamente, pero que las cicatrices permanecerían para siempre. Elena pensó que había cicatrices mucho más profundas que las que dejaban las balas. El carruaje traqueteó por el camino polvoriento que serpenteaba entre los cactus y las formaciones rocosas. Elena mantuvo la vista fija hacia adelante, resistiendo la tentación de mirar atrás hacia el pueblo que desaparecía lentamente en la bruma matinal. Cada kilómetro la alejaba más de su vida anterior, pero también la acercaba a la posibilidad de un futuro diferente. Durante el primer día de viaje, Tomás le contó historias de los primeros colonos que habían llegado al territorio décadas atrás, buscando tierras baratas y la oportunidad de construir algo duradero. Su padre era uno de los buenos, le dijo mientras daban agua a los caballos en un oasis natural. Siempre decía que este territorio necesitaba gente honesta para crecer de la manera correcta. «Tal vez era demasiado honesto para este lugar», respondió Elena, pensando en cómo la corrupción había echado raíces tan profundas que había costado la vida de su hermano desarraigarla. «Tal vez Miguel y él nacieron en el lugar equivocado». Tomás negó con la cabeza. «No, muchacha, nacieron en el momento correcto, solo que el mundo tardó en ponerse a su altura». Esa noche acamparon bajo las estrellas, alimentando un pequeño fuego con ramas secas de mezquite. Elena había traído la guitarra de Miguel en su equipaje y por primera vez desde su muerte se sintió capaz de tocarla. Sus dedos encontraron las cuerdas familiares, arrancando melodías tristes que se perdían en la inmensidad del desierto nocturno. Tenía una voz hermosa, comentó Tomás, cuando Elena terminó de tocar una canción que Miguel solía cantarle cuando tenían pesadillas de niña. Cantaba para los niños del pueblo cada Navidad. Elena sonrió con tristeza. Decía que la música podía sanar cualquier herida. Ojalá hubiera tenido razón. Al amanecer del segundo día, llegaron a Vista Grande, el pueblo donde Elena abordaría el tren hacia California. La estación era un edificio de madera pintado de amarillo que contrastaba alegremente con el paisaje árido que lo rodeaba. El tren no llegaría hasta la tarde, así que Elena y Tomás almorzaron en el pequeño restaurante que había junto a la estación. Fue allí donde Elena se enteró de las últimas noticias de Esperanza Creek. El camarero, un hombre joven con acento tejano, había llegado esa mañana de un pueblo cercano
y traía chismes frescos. ¿Escucharon lo del sheriff corrupto que arrestaron ayer? Parece que el marshal federal tenía más pruebas de las que pensaba. Elena levantó la vista de su plato de frijoles, el corazón acelerándose. ¿Qué tipo de pruebas?, preguntó, tratando de sonar casual. El camarero se inclinó sobre la mesa como si fuera a revelar un secreto de Estado. Un diputado entregó una confesión completa, nombres, fechas, hasta dónde escondían el ganado robado. Dicen que va a testificar contra todo el anillo de corruptos. Tomás intercambió una mirada significativa con Elena. ¿Y qué pasó con el sheriff? El camarero limpió sus manos en el delantal manchado. Dalton sigue en el hospital, pero ya tiene una celda esperándolo. El juez federal viene desde Austin la próxima semana. Elena sintió una extraña mezcla de alivio y vacío. La justicia por Miguel finalmente llegaría, pero ella no estaría allí para verla. El silbato del tren resonó a lo lejos como el lamento de un fantasma perdido en el desierto. Elena pagó la cuenta y salió con Tomás hacia el andén, donde una pequeña multitud se había reunido esperando la llegada del ferrocarril. Entre los pasajeros que bajaron, había un hombre elegante con traje negro y corbata de seda que inmediatamente llamó su atención. «¿Marshal Curtis?», preguntó Elena cuando el hombre se acercó a beber agua de la fuente pública. Él la reconoció inmediatamente. «Señorita Vázquez, no esperaba encontrarla aquí». Sus ojos grises la estudiaron con la curiosidad de un investigador profesional. ¿Huyendo de la justicia o hacia ella? Elena sonrió por primera vez en días. Hacia un futuro. Diferente, Marshal. ¿Las noticias que escuché son ciertas? Curtis asintió gravemente. Su confesión del diputado Morrison fue muy útil. Hemos arrestado a 3 rancheros cómplices y recuperado la mitad del ganado robado. Dalton pasará el resto de su vida en prisión. Hizo una pausa. Su hermano puede descansar en paz. Eso espero, respondió Elena mientras el tren se detenía con un chirrido de frenos y metal caliente. ¿Y Jake? ¿El diputado Morrison? Curtis se quitó el sombrero y se pasó la mano por el cabello canoso. Cooperó completamente con la investigación. Su sentencia será mucho menor, probablemente 3 años en una prisión federal. Es un buen hombre que tomó malas decisiones. Elena subió al tren sin mirar atrás, encontrando un asiento junto a la ventana en el coche de pasajeros. Sus únicas posesiones cabían en una maleta de cuero y el estuche de guitarra de Miguel. Mientras el tren comenzaba a moverse, vio a Tomás agitando su sombrero desde el andén, deseándole buena suerte en su nuevo comienzo. El paisaje cambió gradualmente a medida que viajaban hacia el oeste. Los cactus y mesetas del desierto dieron paso a colinas verdes salpicadas de robles y arroyos cristalinos. Elena pasó horas mirando por la ventana, viendo pasar pueblos pequeños donde la vida continuaba su ritmo normal, ajenos a las tragedias personales que viajaban en los vagones del tren. Una anciana sentada frente a ella notó la guitarra y preguntó si sabía tocar. «Un poco», admitió Elena. «Mi hermano era el músico de la familia». La anciana sonrió con la calidez de quien ha vivido muchas pérdidas. «Los muertos nunca se van realmente mientras recordemos sus canciones, querida. ¿Podrías tocar algo? Este viaje se hace muy largo». Elena sacó la guitarra del estuche y afinó las cuerdas con cuidado. Las canciones que Miguel le había enseñado fluyeron de sus dedos como agua después de una larga sequía. Otros pasajeros se acercaron gradualmente, formando un pequeño círculo de oyentes que aplaudían suavemente después de cada melodía. Por primera vez desde la muerte de su hermano, Elena sintió que su música podía traer algo más que dolor. Al atardecer, el tren hizo una parada prolongada en un pueblo llamado Esperanza Dorada.
El nombre la hizo sonreír con ironía. Parecía que no podía escapar completamente de las esperanzas, incluso en su huida hacia una nueva vida. Durante la parada, Elena bajó a estirar las piernas y comprar provisiones para el resto del viaje. En la tienda, el general encontró una carta que había sido reenviada desde Esperanza Creek. El remitente era su prima Carmen, desde California. «Querida Elena», decía la carta, «he conseguido trabajo para ti en el rancho Las Flores. El patrón, don Alejandro Morales, necesita a alguien que sepa manejar caballos y llevar las cuentas. Dice que una mujer con tu experiencia sería perfecta para el puesto». La carta continuaba describiendo la vida en California. Tierras fértiles, clima templado y la oportunidad de empezar completamente de nuevo. «Aquí nadie pregunta sobre tu pasado», escribía Carmen. «Solo importa qué tan duro estés dispuesta a trabajar y qué tan lejos quieras llegar». Elena dobló la carta y la guardó en su blusa, sintiendo por primera vez en semanas algo parecido a la esperanza genuina. Cuando el tren reanudó su marcha, Elena se durmió arrullada por el ritmo hipnótico de las ruedas sobre los rieles. Soñó con Miguel cabalgando a través de campos dorados, libre de las preocupaciones que habían marcado sus últimos días. En el sueño, él le sonreía y le decía: «Vive, hermana, vive por los dos». Elena despertó cuando el tren silbó su llegada a Los Ángeles. La ciudad se extendía ante ella como un océano de techos rojos y calles polvorientas, muy diferente a los espacios abiertos del territorio que había dejado atrás. Carmen la esperaba en el andén, una mujer de mediana edad con ojos bondadosos y el mismo cabello negro rizado que caracterizaba a las mujeres de la familia Vázquez. «Elena, mija». La abrazó con fuerza, como si quisiera absorber todo el dolor que su prima menor había soportado. «Bienvenida a tu nueva vida». Mientras caminaban hacia el carruaje que las llevaría al rancho, Carmen le contó sobre don Alejandro Morales, un hacendado mexicano que había logrado mantener sus tierras a pesar de las leyes que favorecían a los colonos americanos. «Es un hombre justo», explicó Carmen mientras dejaban atrás la ciudad. «Su esposa murió hace 5 años, y desde entonces ha luchado por mantener el rancho funcionando solo. Necesita ayuda, pero no cualquier ayuda. Necesita a alguien en quien pueda confiar completamente». Elena entendió el mensaje implícito. Había encontrado un lugar donde su pasado doloroso podía convertirse en una fortaleza. El rancho Las Flores se extendía por miles de acres de tierras fértiles rodeadas de colinas onduladas. La casa principal era una estructura elegante de adobe blanco, con arcadas y un jardín lleno de flores que perfumaban el aire, con aromas dulces y especiados. Elena nunca había visto tanta belleza concentrada en un solo lugar. Don Alejandro resultó ser un hombre alto y distinguido de unos 50 años, con cabello plateado y manos que mostraban décadas de trabajo honesto. Sus ojos oscuros evaluaron a Elena con la mirada de alguien acostumbrado a juzgar el carácter de las personas. «Carmen me ha contado su historia», dijo sin preámbulos. «Ha perdido mucho, pero eso la ha hecho fuerte. Eso es lo que necesito aquí». Elena comenzó a trabajar al día siguiente, supervisando las cuentas del rancho y ayudando con el entrenamiento de los caballos. Descubrió que tenía un talento natural para los números y una paciencia infinita con los animales más difíciles. Por primera vez en meses, se sentía útil, como si su vida tuviera un propósito más allá de la venganza y el dolor. Las semanas se convirtieron en meses, y Elena estableció una rutina que la tranquilizaba. Por las mañanas revisaba los libros de contabilidad, documentando cada compra y venta con la meticulosidad que Miguel había admirado en ella.
Por las tardes trabajaba con los caballos, especialmente con una yegua negra llamada Esperanza, que había sido considerada imposible de domar hasta que Elena llegó. Una noche, mientras tocaba la guitarra de Miguel bajo las estrellas de California, don Alejandro se acercó y se sentó en una silla cercana. «Su música es hermosa», comentó, «pero también es triste. ¿Siempre fue así?» Elena continuó tocando, mientras respondía. «Mi hermano decía que la tristeza podía convertirse en belleza si sabías cómo moldearla correctamente». «Su hermano era un hombre sabio», observó don Alejandro, «pero también creo que habría querido que encontrara felicidad nuevamente». Elena terminó la canción y dejó descansar sus manos sobre las cuerdas. «Tal vez», admitió, «pero aún no sé cómo se ve esa felicidad». Don Alejandro sonrió con la paciencia de un hombre que había aprendido que algunas cosas no podían apresurarse. «Se ve diferente para cada persona, Elena, pero generalmente involucra construir algo nuevo en lugar de aferrarse a lo que se perdió». Sus palabras resonaron en ella durante las noches siguientes, plantando una semilla de posibilidad en su corazón cansado. El invierno trajo lluvias suaves que transformaron las colinas en alfombras verdes salpicadas de flores silvestres. Elena recibió cartas esporádicas de Tomás informándole sobre los desarrollos en el juicio de Dalton. El sheriff corrupto había sido condenado a 20 años de prisión, mientras que Jake cumpliría su sentencia de 3 años con la posibilidad de libertad condicional por buena conducta. «A veces pienso en escribirle», le confesó Elena a Carmen una tarde mientras preparaban conservas de durazno, «pero no sé qué decir». Carmen la miró con comprensión. «Tal vez no necesitas decir nada todavía. El perdón es como una fruta, no sirve de nada si se cosecha antes de tiempo». Una noche de primavera, Elena recibió una carta inesperada. El sobre llevaba el sello oficial del territorio y adentro encontró una notificación del Marshal Curtis. «Estimada señorita Vázquez», decía la carta formal, «me complace informarle que la investigación ha revelado cuentas bancarias secretas que contenían más de $50,000 en ganancias ilícitas. Según la ley territorial, estos fondos deben ser devueltos a las víctimas de los crímenes. Como hermana del difunto Miguel Vázquez, usted tiene derecho a una compensación significativa». Elena leyó la carta 3 veces antes de que las palabras cobraran sentido completo. El dinero no devolvería a Miguel, pero podría ayudarla a construir algo duradero en su memoria. Esa noche escribió una respuesta al Marshal Curtis, pidiendo que los fondos fueran enviados a Los Ángeles. Tenía planes para ese dinero, planes que honrarían tanto el pasado como el futuro. Así terminó la historia de Elena Vázquez, la mujer que perdió a su hermano, pero encontró su destino en las tierras doradas de California. Su venganza se había convertido en justicia y su dolor se había transformado en esperanza. Pero esta es solo la primera historia de su nueva vida en el rancho Las Flores. Si te gustó conocer cómo Elena construyó su nueva vida sobre las cenizas de su tragedia, dale like a este video y suscríbete para descubrir qué secretos oscuros aguardan en su futuro californiano. En el próximo capítulo conoceremos los misterios que rodean la muerte de la esposa de don Alejandro y cómo Elena se verá envuelta en una conspiración que amenaza con destruir todo lo que ha construido. No te pierdas los secretos del rancho Las Flores. Nos vemos en la próxima aventura.